En este episodio tendremos a Francis Sanchinelli, quien posee una licenciatura en Administración de Empresas y especialización en Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Francis se distingue por su certificación como Scrum Master de Scrum Alliance y su especialización en innovación y estrategia obtenida por la Universidad George Washington. Además, ha completado el programa de fusiones y adquisiciones en la Columbia Business School. Su experiencia abarca más de 10 años en roles comerciales, gerenciales y de negocios, destacándose por ser un líder persuasivo y apasionado. Posee un amplio conocimiento en diversas industrias, incluyendo el retail y la transformación digital, blockchain, banca y entretenimiento. Es un emprendedor creativo, dedicado a desarrollar productos y modelos de negocio innovadores que generan valor a la sociedad. Un entusiasta en la experiencia del cliente, ha adaptado el Business Model Canvas a su propuesta única de Web3 Business Model Canvas. Participa activamente en la Asociación FinTech de Guatemala y Perú y ha sido miembro de organizaciones sin fines de lucro como Un Techo para mi País y cofundador de Rotaract Guatemala Este. En el ámbito académico, ha sido docente universitario en áreas como análisis de datos para negocios y ética profesional. Actúa como Think Tank Lead de Ethereum Kipu en Latinoamérica y es fundador de Ethereum Guatemala. Comenzamos. ¿Qué tal, Francis? Bienvenido. Qué alegre tenerte por acá. ¿Listo para dar un reset mental? Hola Pablo, pues listísimo, la verdad que más que necesario creo que va a ser esta plática. Buenísimo. Pues, Francis, contanos un poquito de vos, cómo empieza tu trayectoria y después quiero que me contes un poquito qué te impulsó a emprender. Uy, ¿cómo empieza mi trayectoria? Nos podemos ir bien atrás, dirías. La clásica historia que cuentan a veces muchos de emprendimiento desde el colegio, ¿verdad? Y vender dulces y hacer cosas en el colegio. En mi caso, creo que esa no fue la que despertó mi alma emprendedora, sino creo que fue un momento en el que cuando salí del colegio y tenía que tomar la decisión de qué carrera estudiar, ¿verdad? Por ahí he tenido siempre una pasión por la medicina, pero conversando con mis papás y tengo una familia de bastantes médicos, me recuerdo que tuvimos una charla en la que me decían, mira, no hay presión, no tienes que estudiar medicina solo porque yo soy doctor o porque hay muchos doctores, sino que sentir lo que se te dé bien. Y ahí creo que fue cuando empecé a entender de que me gustaba todo esto de las ventas y todo esto de emprender y tener mi propio proyecto en el que pudiera crear cosas, porque esa es una de las cosas que más me gusta, poder crear. Y fue de que empecé a estudiar el tema de administración en empresas, que creo que mi alma emprendedora empezó a nacer de una manera bastante acelerada, diría yo, porque ya desde el primero o segundo año, pues estaba involucrado en emprender uno de los proyectos ya serios de mi vida y fue así como empecé, fíjate. Mira, qué interesante. ¿Y en qué momento dijiste, esto es lo que es para mí? ¿Cuándo te diste vos cuenta de que todo este camino era para vos? Y tuviste como ese aha moment. Ufa. Creo que han habido dos ajás, uno de confirmación y uno de descubrimiento, te podría decir. Vamos a empezar con el de descubrimiento, que como te digo fue iniciando la universidad, cuando pues me topo con algunos amigos por ahí también y empezamos a ver qué oportunidades habían de hacer algún proyecto en conjunto, y lanzamos una productora, ¿verdad? Y empecé a ver qué era lo que significaba venir y tener un proyecto propio, emprender algo propio desde cero, desde hacer una sociedad anónima hasta empezar a evaluar todo lo que significaba el proyecto y cómo lo íbamos a hacer. Y que en simultáneo, y esto es bien curioso, yo estando en la universidad también de alguna u otra manera empecé a trabajar en una empresa que era de unos conocidos y que de alguna u otra manera también era un emprendimiento, era una startup que distribuía productos americanos a nivel latinoamericano, y yo empecé a ayudarlos ahí desde el área comercial y el área de mercadeo. Entonces ahí me di cuenta mucho también, me empezó a gustar ese sabor y dije, ok, aquí se toman las decisiones, aquí se toman los riesgos,
Aquí es donde está habiendo todo lo que sucede del lado del emprendedor, de palidearla, de a veces un par de días que no se dormían, de entender cómo llevar a cabo algo y hacer lo que sucediera. Creo que ese fue el primer ajá de descubrimiento. Y luego, y por eso te lo dividí en dos, yo creo que la confirmación del ajá de emprender sucedió varios años después y es relativamente reciente, después de haber emprendido en múltiples ocasiones, algunas con buenos resultados, en otras es un desastre total, pero en el que post mundo corporativo, porque yo tuve un tema al revés, ¿verdad? O sea, yo no empecé saliendo de la universidad, o sea, tuve mi tiempo corporativo que te decía, pero es más, salí de la universidad y no fui a tomar la carrera normal de tratar de buscar un trabajo y poner en práctica lo que había aprendido, sino que seguí emprendiendo con mi proyecto. Y fue hasta el 2017 y 18 que entro al mundo corporativo. Estuve durante casi 4 o 5 años por ahí. Y cuando salgo del mundo corporativo, que en simultáneo seguía teniendo proyectos y seguía haciendo cosas, pero no con el mismo foco, fue cuando dije, no, es que regreso, y probablemente fue el año pasado, te diría, entre el año pasado y en el que digo, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, este es donde me siento como pez en el agua, o sea, y ha sido ese ajá de, por aquí es donde lo tengo que perseguir. Mira, qué interesante vos, interesante conocer cómo ha sido tu viaje, porque muchos empiezan al revés, empiezan en el mundo corporativo y después dicen, no, voy a dar ese salto. Y dentro de todo este viaje que has tenido, ¿cuáles crees vos que han sido como esos desafíos a los que se enfrenta Francis como emprendedor? Si pudieras compartir algunas experiencias que dirías vos, esto ha sido súper complicado, súper difícil, y cuáles han sido los aprendizajes de esos desafíos. A ver, yo creo que el clásico y que todos te mencionan y después cuando vas aprendiendo o probando, es el que te dicen el dinero, ¿verdad? El dinero para emprender. Y creo que eso, para mí, y trato de promoverlo a que ese realmente no es un desafío. El dinero está y está disponible, y el dinero siempre se puede conseguir si tenés el producto correcto y tenés la idea clara de hacia dónde querés ir. Y tal vez uno de los que ha sido más importantes para mí ha sido el tema de socios, ¿verdad? A la hora de emprender, el encontrar o no un socio que realmente con el que puedas trabajar, con el que puedas congeniar, y que sean socios con los que puedan hacer que realmente la visión se lleve a largo plazo. Ese es uno de los retos que creo que siempre es muy importante para el emprendedor, porque ese solopreneur funciona y funciona a veces muy bien, pero creo que también a la vez el estar solo en este mundo del emprendimiento, que seguramente lo vamos a ir hablando durante el episodio, a veces no es lo más recomendable. A veces puede llegar a ser demasiado solitario, y el tener una pareja o el tener a alguien, uno, dos o los que fuera, dentro de tu proyecto, que crean de verdad el mismo proyecto, siempre van a venir a agregar muchísimo valor. Y pues lo que hice para resolver este tema es que poco a poco fui entendiendo cuál es la manera correcta de evaluar si realmente un socio va a agregar o no valor. Y pues de tomar decisiones lo más rápido posible también, ¿verdad? Aplicando el concepto de fail fast, de tratemos de, ya me di cuenta que por aquí no va, antes de tomar una decisión, y te lo digo que hasta antes de a veces hacer una sociedad en conjunto, pues empezar a trabajar con preacuerdos y luego entender si realmente el proyecto congenia o no para formalizarlo y llevarlo a otro nivel. Ese creo que ha sido uno. Y bueno, otro tal vez bien importante, creo yo también, y lo mencionaba un poquito entre líneas al principio, es el tema de tener muy claro cuál es la propuesta de valor del proyecto, o el producto, o el servicio, o en lo que sea que estés emprendiendo. Porque definitivamente hay muchas alternativas, muchas opciones en el mercado, de diferentes maneras. Unas personas con más dinero para ejecutar, otras personas con más contactos para poder llegar a diferentes lugares. Otras personas a veces mucho más creativas que se ponen, pero que al final es lo mismo. Y lo que importa es cómo esa propuesta de valor la tienes muy clara y
le das tanta fuerza a tratar de empujar a que por ahí es donde vas a ir a conseguir mercado y donde vas a poder ir a emprender y buscar escalar tu proyecto. Y aquí interesante, vos, porque sí, uno se va topando contra esas paredes que al final se convierten en cosas que uno definitivamente va aprendiendo a identificar y sobre todo pues a saltar estos obstáculos. Y en función de tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que está a punto de emprender, que está a punto de lanzar su propio startup o está en el mundo corporativo y quiere empezar a hacer algo? Si le pudieras dar 3 consejos, ¿qué le dirías? Uy, vamos a ver. A alguien que está a punto de emprender, le diría primero, bien hecho. Creo que es una decisión que pase lo que pase, si tenemos la madurez correcta, nunca se va a arrepentir. Eso es lo primero que le diría. Porque o va a aprender o va a lograr hacer algo que le va a llenar muchísimo y lo va a hacer que su vida cambie completamente. Eso creo que ese es el primer consejo que le diría, que no tenga miedo porque no se va a arrepentir de lo que vaya a pasar en el emprendimiento. Y pues segundo, que trate de buscar los aliados, no socios, y esa es la palabra correcta, los aliados correctos para lograr que su proyecto levante. Y ahí me refiero a todo el ecosistema de ese emprendedor, de decir quién lo pueda mentorear, a quién preguntarle, si que ha estado en su industria o que conozca un poco, proveedores, o sea, gente experta en el tema, que lo puedan ayudar a que su proyecto, como te digo, si es un solopreneur, al final no vaya tan solo, y si están en una sociedad, pues que tengan el equipo del ecosistema correcto para poder levantarlo. Y al del mundo corporativo, yo creo que nunca va a ser una mala idea, y esa es la idea, nunca va a ser una mala idea que empiecen ese side hustle mientras están trabajando. Eso creo que es uno de mis aprendizajes. Si yo hubiera hecho la línea al revés, como lo decíamos al principio, tal vez lo hubiera buscado por ahí. Lo que pasa es que a veces me pican demasiado los pies y no sé si por algo he sido como me pasó a mí, pero creo que nunca va a ser una mala idea emprender, así que deberían de probar y por lo general te lo recomiendan y a veces te dicen, hasta emprende en una industria relacionada donde estás trabajando porque conoces, porque has aprendido de todo lo que sucede en la industria y en la empresa donde trabajas. Y quien quita te puedes hasta llegar a convertir en un proveedor de la propia empresa en la que trabajas en su momento. Eso es uno. Pero dos, que a la hora de también tener ese negocio en simultáneo, creo que puede ser muy beneficioso hasta para la salud mental del que tiene un trabajo corporativo, porque de alguna u otra manera también creo que uno puede sentir que está poniendo su conocimiento y muchas otras habilidades que a veces no explotas, tal vez en el trabajo, en un proyecto que en teoría te gusta, que te apasiona y que está un poquito más alineado a algo que probablemente le puedas dedicar mucho más esfuerzo y dedicación. Mira qué interesante esto que hables de la salud mental, porque justo es algo que se habla en el medio muy a nivel de voces y se cuentan experiencias, pero pensando en temas como de la psicología, de la experiencia que tienen las personas, ¿qué aspectos psicológicos consideras que son cruciales para, uno, tener ese balance, por así decirlo, si es que existe, y por otro, tener ese éxito como emprendedor? ¿Qué aspectos psicológicos? Ufa. Yo te diría que mucho es la parte de la inteligencia emocional es algo fundamental en el emprendedor, ¿verdad? Así como para los que están en el mundo del trading y para todos esos que reciben mucho estrés, proyectos que tienen demasiada carga y tienen que depender de no tomar decisiones abruptas, creo que el emprendedor necesita tener mucha inteligencia emocional para poder regular sus emociones y te lo decía ahorita, a la hora de tomar decisiones. Porque cada decisión que a veces toman desde el principio puede o no convertirse en una pieza clave para el crecimiento y el lanzamiento de su proyecto, así como puede ser algo que por tomar decisiones aceleradas o impulsivas podrías haber dejado pasar una oportunidad importante o haber atrasado una fase importante del escalado de tu proyecto. Entonces creo que
la inteligencia emocional es fundamental. Y luego, y no sé si realmente esto es psicológico, fíjate, Pablo, pero el otro es ser muy estratega. De verdad, buscar ser muy estratega. Pensar con esa cabeza de, sí, soy emprendedor y estoy haciendo esto, pero que el por qué estás haciendo cada una de las cosas, que le encontres un sentido detrás, ¿verdad? Porque hay veces, y yo no sé, hay otros que dicen déjate llevar y si te gusta, entonces por ahí y es lo que te apasiona, y cuando no sientas que estás trabajando, es donde finalmente, sí, es romántico y es la parte bonita, pero también necesita tener, creo que una base sólida detrás de que lo que estás haciendo realmente tiene un futuro, tiene un plan por ahí detrás. Entonces ahí es donde creo que le entra el ser muy estratega a nivel psicológico. Mira, y mencionaste un tema clave que es la tensión, el estrés. Pues el emprendedor tiene ese reto, ¿verdad? De estar constantemente gestionando el estrés y la incertidumbre. ¿Qué técnicas o prácticas a nivel personal crees vos que te han beneficiado a manejar esa incertidumbre, ese estrés, como para ir teniendo ese equilibrio mental, por así decirlo, o esa salud mental? Uy, aquí tocaste uno de los temas que más me apasionan, creo yo. Y es eso, la parte del balance de vida. Y es definitivamente uno, o por lo menos para mí en lo personal, es tener una relación espiritual y buscar más una relación espiritual con Dios, a que pueda entender de que no estoy solo y de que esto probablemente tiene un propósito detrás de lo que estoy haciendo en la vida. Y esto lo combino con algo que es una técnica muy, muy clara, que es la parte del deporte, ¿verdad? Yo he encontrado, y te cuento una experiencia, este año para mí ha sido un año bastante trajeteado, dirían por ahí. He pasado muchísimo de viaje en diferentes países y demás, que es una belleza y qué lindo, pero de alguna u otra manera me costó lograr implementar una rutina de cuidar mi rutina de ejercicio y mi rutina además. Y llegó momentos en los que los niveles de ansiedad, los niveles de estrés y demás, y ha sido el año en el que estoy apostándole todo al emprendimiento, madre mía, no sabía ni qué hacer. Entonces, como te digo, empecé a entender que tenía que regresar donde tenía que regresar, acercarme más a esa parte espiritual. Y gracias a Dios, ahorita en las últimas semanas, casi para el último meses, logré empezar a hacer mi rutina de ejercicio, y Pablo, es un antes y un después para mí, por lo menos. A mí es el lograr hacer el ejercicio, el proponerme esa disciplina de empezar a entrenar, de todos los días dedicarle por al menos una hora al ejercicio. Definitivamente ha empezado a traer resultados en la forma en la que me logro empezar ya a estructurar, a moverme, a tomar decisiones, a ordenarme. Y esas son dos técnicas importantísimas. Y una tercera, que no la dejaría por fuera porque creo que también es importante, es consumir contenido que sea relevante para lo que estás haciendo, ¿verdad? Podcast, como lo que estamos haciendo acá, audiolibros, leer algún libro que también sea relevante y de aprender de esas personas que han estado ahí, ¿verdad? Creo que suma muchísimo, porque a veces caemos creo que en lo opuesto de consumir contenido por consumir, y llegamos a atascarnos tanto que no solo ya tenemos estrés y mucha presión, y estamos todo en el día pensando en qué tenemos que hacer y mañana si la logramos y si al fin del mes qué hacemos y que me metí una deuda y que tengo que ver cómo pago, etcétera. Y le estamos metiendo contenido que no nos suma, simplemente no van a venir los buenos resultados. Pero si lo que consumimos realmente, y por eso te decía la mente estratega, ¿verdad? A veces de, ok, ¿qué está pasando? Ser muy, muy conscientes de autoevaluarnos y decir, me está generando mucho estrés este préstamo que saqué, me está generando mucho estrés el llegar a ventas, me está generando mucho estrés en que no avanzo con mi equipo, me está generando mucho estrés en que no logro tener claro mi presente. O sea, y empezar a identificar eso y decir, ¿dónde puedo ir a encontrar esa información? ¿Dónde puedo o con quién puedo venir a ir a resolver estos temas? Y empezar a consumir eso, creo que es una muy buena práctica para
para irte apoyando siempre en que no todos los días el emprendedor, y eso es otra cosa que digo, tiene que desvelarse y estar a las 12 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana, levantarse a las 5 y ver qué hace con su vida, sino que creo que tiene que ser hasta mucho más sabio con su tiempo y decir cuáles son los objetivos que tengo, qué es lo que tengo que lograr, cómo puedo perseguirlos y empezar a caminar en base a eso y saber que tampoco un emprendimiento no sale de la noche a la mañana y que un proyecto no se arma y no funciona y no escala de la noche a la mañana. Mira, qué interesante vos, porque tocaste algo que es clave y me parece súper atinado el tema espiritual, esa cercanía con, con la figura que vos o que las personas tengan, Dios, por ejemplo, eh, salud física, que también que te ayuda a tener cierta estructura mental, pero sobre todo a liberar ese estrés, consumir contenido de valor educativo para lo que estás haciendo, ¿verdad? Sobre todo y no consumir contenido basura, por así decirlo. Y sobre todo tener esa disciplina de manejar tu tiempo adecuadamente, porque como emprendedor uno a veces tiene tanto tiempo, entre comillas, y si uno lo malgasta, justo eso empieza a afectar. Me parece súper atinado lo que mencionas. Y me, moviéndonos un poquito de tema, del tema psicológico, quisiera entrar al tema de marketing y temas comerciales, que es algo que comentaste que es algo que has ido desarrollando y que te apasiona bastante. Actualmente, teniendo en cuenta todos estos desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial y todo lo que está pasando actualmente, ¿cómo dirías que ha afectado las estrategias de marketing? Uy, yo creo que al final lo que está pasando en la actualidad a mí me emociona y más que preocuparme, porque creo que hay diferentes perspectivas respecto a esto, o pensar de que esto puede venir a alguna manera afectar industrias, trabajos y demás. Yo creo que para el emprendedor vino a ser un empujón muy grande, muy, Sí, muy grande, porque creo que los avances de la tecnología y específicamente, como ya lo decís, el tema de inteligencia artificial y Big Data, el entender, y nos vamos a ir para atrás tal vez muy, muy rápido, es cuando estamos armando nuestro proyecto y hacemos fases probablemente de investigación, de entender si hay o no mercado. A veces esto no funciona igual en todas las cabezas y en todos los proyectos, ¿verdad? Pero por lo general lo que estamos recopilando siempre es información. Estamos tratando de recopilar información que nos valide que la idea que queremos va a funcionar. Muchas veces esa información ya la tenemos validada, pero a la vez, muchas veces lo que nos cuesta es la ejecución, el mastique de esa información y el lograr empezar a encontrar accionables para que esa información se convierta en una acción de valor. En este caso, nivel de marketing. Y creo que justo esto de la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo vino a darle al emprendedor una herramienta, ya sea desde gratuita hasta $20 al mes por pagar ChatGPT 4, de tener casi un asistente virtual a un creativo, a un abogado, cuasi, no voy a decir, ¿verdad? Pero claro. que te ayuda a estructurar, a limpiar, a veces hasta salirte de ese bloqueo mental y desarrollar estrategias que puedas poner en práctica muy, muy rápido. Y con la belleza y no por irme en contra del tema de generar trabajo, porque soy en pro de que los emprendedores venimos a generar oportunidades laborales a nuestra sociedad y en el país en el que estamos. Y eso es algo que es muy, muy importante. Y por eso es que creo que el emprendimiento lo tenemos que seguir impulsando a nivel institucional, nacional, de todas las áreas que podamos, a que haya más emprendedores, para que haya más oportunidades de venir y crecer y que sobre todo este emprendimiento cada vez sea mucho más profesional. Pero la inteligencia artificial en estas fases tempranas, cuando estás empezando a hacer muchas cosas, y ya también a niveles maduros, porque lo he visto en casos de uso de empresas multinacionales, la inteligencia artificial está viniendo a acelerar procesos, está viniendo a generar muchísima más productividad y está viniendo a entregar un valor bien interesante, porque te está dando a veces perspectivas o te está dando de alguna manera esa carnita que a veces te tardabas mucho en encontrar,
y te está a la vez, siento yo, obligando a que como emprendedor o como creativo o estratega y marketero, suit up a decir, tengo que subir mi nivel. Porque ahora la inteligencia artificial está haciendo lo básico. Lo normal ya lo sabe la inteligencia artificial. Y tenía una charla en estos días justo con unos amigos y le decía, mira, algo que nunca va a pasar es que nunca la inteligencia artificial, por ejemplo, no va a venir y sustituir una sesión de fotos. ¿Por qué? Porque no se va a poner un robot por el momento todavía a dirigir una sesión de fotos creativa en la que a nivel de producto puedas demostrar lo que querés. Eso no va a pasar. Tal vez te va a hacer el guión. Y hay algunas cosas que todavía a nivel de contenido y a nivel de guianza humana, de ese feeling, no lo va a sustituir. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, podemos llegar a esos momentos más preparados, más rápido, y sobre todo nos obliga a decir, ¿cómo explotamos todavía más esto para crear estrategias de marketing que sean mucho más efectivas? Porque al final, todos también tienen acceso, como te decía, al tema de inteligencia artificial. Y el no usarlo, hasta a veces creo que puede llegar a caer. Yo te diría para cualquier marketero, y no me quiero poner en contra de gente aquí, pero es casi que pegarte un balazo en el pie o decir, no seas negligente, ahí está la herramienta, no pelees con la tecnología, aprovechar y capitalizar sobre eso. Sí, muy, muy importante eso que mencionas, Francis, porque actualmente se pueden encontrar personas que justamente tienen esos sentimientos como mixtos, ¿verdad? Y unos muy a favor, otros muy en contra. Y creo que también es porque viene a confrontar mucho de lo que se está haciendo a nivel de producción de contenido, diseño de imágenes, y dicen, sí, como vos decís, ¿será que nos va a quitar el chance? Nos está bajando un montón de cosas, pero para los emprendedores son herramientas que nos vienen a facilitar muchas cosas, muchísimas cosas, desde grabar un podcast, cortar clips, por ejemplo, diseñar contenido, generar nuevas ideas y decir, eso no lo había visto, eso no lo había pensado, qué interesante, me gusta esta arista que está tomando la inteligencia artificial. Y sobre esa línea, quisiera preguntarte, pensando en los emprendedores, que justo están en estas fases donde están pensando y empiezan a cuestionarse, ¿será por dónde empiezo? ¿Por dónde puedo ir? Si no tengo redes sociales, si no tengo esto y lo otro, ¿por dónde les recomendarías empezar? Tomando de referencia o punto de partida la inteligencia artificial. A ver, si entendí por ahí la pregunta, justo te diría, yo creo que lo primero es que empiecen a conocer las herramientas que existen. Claro, eso es lo primero, que se quiten el miedo de decir, no sé qué es un nombre raro, seguramente hay que saber código, no, es la inteligencia artificial, yo creo que, y la forma en la que está avanzando, ha estado pensada y de manera muy correcta, a diferencia de otras tecnologías disruptivas, en que se acercó mucho al usuario, se acercó mucho a que sea muy accesible, a que cualquier persona lo pueda utilizar. Y te doy un ejemplo muy claro. Yo le enseñé a usar ChatGPT a mi papá, que tiene 74 años. Y mi papá dialoga, conversa, crea contenido y crea copies con ChatGPT a sus 74 años. Y aparte es doctor. O sea, que ni siquiera estaba pegado al tema de tecnología. Y es empezar a utilizarlo. Empezar a preguntar, por eso te decía el tema de aliados, cuál es el que mejor podría funcionar. Hoy por hoy probablemente sabemos que hay 2, 3 que son las más reconocidas del mercado y que lo empiecen a usar para los usos, valga la redundancia, o para los casos en los que hoy por hoy ya más haces. ¿Por qué? De manera que empeces a ganarle confianza. Porque si lo empezás a utilizar en algo que no conoces y algún robot te va a dar una respuesta, probablemente te vas a sentir como, ay, ¿será que es? Porque no tenés cómo auditarlo de alguna manera. Versus si empezás a generar y a utilizarlo, vamos a dar un ejemplo, copies para redes sociales, texto para un correo, alguna publicación de un blog, cosas que normalmente haces y conoces y que puedas auditar muy rápido, vas a ir generándole confianza y vas a ir generando esa atracción con la tecnología a decir, ok, ahora ya sé qué elementos adicionales puedo ir dándole a la instrucción o al famoso prompt para que la inteligencia artificial vaya tweakeando un poquito su respuesta. Y ahora entiendo también cómo puedo mejorarlo esto.
pero va a ser algo que conoces. Entonces vas a escalar muy rápido en el uso de la herramienta y vas a permitirte probarla de una manera creo que mucho más fluida, sin tanta fricción y sin tanto miedo. Luego, pues definitivamente creo que el siguiente paso es empezar a entender y detectar como emprendedor cuáles son esas áreas que puedes automatizar, que puedes delegar a la inteligencia artificial para que puedas venir y estructurar un plan de hacerlo. O sea, la inteligencia artificial, y por te decía ya, muchas herramientas, BART, o sea, el propio ChatGPT y demás, generan hasta análisis de datos súper robustos, ¿verdad? Te hacen modelos, te ayudan a generar invoices o cotizaciones de manera automática, a generar respuestas a correos, a hacer tantas cosas que tienes que identificar cuál es donde más te puedes sumar a nivel de productividad, a nivel de eficiencia y empezarlo a utilizar y poner en práctica y saber de que no tiene nada de malo. Yo creo que la única área, y esa charla justo la tuve también hace unas semanitas, es si estás usando inteligencia artificial para decir que fue tu trabajo hecho en una investigación o en un tema educativo, ahí sí estás en un área bien gris en la ética de la tecnología. Pero si estás utilizando la inteligencia artificial para automatizar procesos, es que ha pasado de todo, para automatizar procesos, para venir y lograr eficientizar tareas que como emprendedor a veces te consumen tiempo y poderle poner tu cabeza 100% al tema de la propuesta de valor, a que el producto, a esos, hay veces que una fase muy importante es la de levantar capital, ¿verdad? Y muchas veces sucede y estás solito y no sabes qué haces y entonces estás pero ¿y en qué me enfoco? ¿Y cómo hago para levantar capital? Y tenés tantas tareas que ahí es donde empezás a flaquear y a veces llega a ser tan abrumador que es donde muchos probablemente desisten del emprender, pero si identificas esas tareas en las que la inteligencia artificial te puede hacer de valor y le generaste confianza, yo creo que eso es lo que más le recomendaría. Esa sería más o menos como mi opción. Buenísimo. Mira, y sobre esta misma línea y todos estos aspectos importantes a la hora de emprender, de tener en cuenta justo el tema de contenido, de automatización, ¿dónde entra para el emprendedor entender mejor a su grupo objetivo, a su audiencia y cómo esto puede impactar en hacer mejores campañas que resuenen con estas personas? Vamos a dividir la pregunta y quiero que empecemos hablando de entender a su audiencia, a sus consumidores. Mira, yo creo que ese es uno de los temas más bonitos del emprendedor y del emprender y de crear productos y es cómo encontrás ese famoso product market fit, ¿verdad? De tus proyectos y cómo sabes que realmente lo que estás haciendo le está llegando de la manera que le tiene que llegar a tu audiencia, a tu consumidor, a tu potencial consumidor. Y yo diría que empieza desde el inicio, desde el saber, como te digo, esa detección de necesidades, de quién realmente quiere esto. Y estoy ahorita buscando aquí en vivo, dirían, en vivo y en directo, una publicación que hace unos días le decía a los de Landa, yo creo que los conoces, a uno de los founders de Landa, a Gabriel, le decía, porque él vino y publicó una definición que dicen del Product Market Fit, donde te dicen, hazte la pregunta o hazle la pregunta a tus clientes, ¿qué tan decepcionados se sentirían si tu producto o tu solución desaparece del mercado? ¿Verdad? Y le da las opciones de muy decepcionados, algo decepcionados o no decepcionados. Y si más del 40% te dice muy decepcionados, es porque tienes un Product Market Fit perfecto. Y hagamos un ejemplo probablemente muy local, que preguntáramos, ¿qué pasa si Campero desaparece? ¿Verdad? ¿Y qué nos responda la gente? Y empecemos a decir, diríamos, pues Campero ahí está. O sea, no se van a dar la vuelta y van a consumir Granjero y todas las otras marcas que están, ¿verdad? Tiene un product market fit, tienes audiencia, tienes un nicho y tienes su segmento. Pero yo le respondía y le decía, mira, Gabriel, esto creo que ya es para proyectos que están en una fase de madurez, de emprendimientos un poquito más allá de las fases muchas veces iniciales. Y a veces hasta esos primeros 3 años que dicen de la curva del emprendimiento, ¿verdad? Y le decía, ¿qué pasa? Porque es un work in progress que tengo. Si nos vamos a una fase más temprana y decimos la pregunta de ¿cómo crees que pueda validarse de una manera ágil? Y le decía, ¿mejoraría tu vida, tu actividad o trabajo el tener este producto o solución? Y darle la opción de que te responda, no lo creo, no estoy seguro, le veo valor o lo necesito. Y le decía,
esto nos va a empezar a dar una luz como emprendedores en una fase muy temprana de decir, si por lo menos el 50% nos dice, a ver, le veo valor, entendemos que hay un potencial dentro de nuestra idea y que tenemos que ir profundizando y tenemos que ir abarcando más en cuáles son esos detalles que tenemos que arreglar para que se convierta en un lo necesito, ¿verdad? Y que me digan dónde lo compro, dónde lo encuentro. Y al final creo que eso es lo que apalancamos al tema de audiencia, de constantemente nosotros tenemos que estar muy cercanos de nuestra audiencia, de nuestros potenciales consumidores y de la gente que consume nuestro contenido, que consume todo lo que va a estar alrededor de nuestro proyecto y sobre todo también de nuestra industria, porque tenemos que entender cuál es la manera correcta de darle con los mensajes correctos, ¿verdad? A veces creo que subestimamos el poder de los copies correctos y los mensajes correctos dentro de las redes sociales o de cualquier tipo de comunicación, hasta en el tema de empaque. O sea, hoy tuve una reunión de empaque y estamos pensando en qué va a decir cuando abra el empaque. ¿Qué tiene que decir? ¿Cuál es ese mensaje inicial que tiene que ver la persona para que yo lo pueda hacer que se conecte con mi marca, con el producto que está comprando y que diga, ok, esto me llama la atención y esto es lo que quería, esto es lo que estoy recibiendo. Y entonces el entender autoaudiencia te va a permitir tener, y para todos los que están seguramente por aquí, es muy claro todos esos touch points en donde tienes que hacer alguna actividad o alguna acción clave que permita generar lealtad y que permita tener tracción y a la vez que te permita medir qué es lo que está pasando y decir si les está gustando, no les está gustando, porque creo que el emprender y el tema de productos es un proyecto de constante de constante innovación, de constante iteración y que siempre tenemos que tuitear algo. Sí. Porque siempre vamos a tuitear algo, siempre. O el empaque, o sea, por algo pasan los empaques, ¿verdad? O cambiamos el empaque, o cambiamos el mensaje, o sacamos una campaña porque nos dijeron algo, porque probamos, porque dijimos. Entonces, constantemente tenemos que estar muy cerca de nuestra audiencia. Me encanta eso que decís vos porque justo hay una corriente de diseño que es enfocada en las personas, Human-Centered Design, que su punto de partida son las personas, son las necesidades, los problemas, todo lo que le está sucediendo a la persona para que a partir de ahí se empiece a desarrollar una solución, ¿verdad? Y me encanta lo que decís lo del empaque porque muchas empresas lo pasan por alto y es en productos físicos, productos tangibles. Ese es el punto, uno de los contactos principales que va a tener el consumidor con el producto. Y si le podés diseñar una experiencia donde se conecte emocionalmente, no solo racionalmente, sino con ese corazón, ¿verdad? Le toque ese corazón y tenga una experiencia que vaya más allá, va a ser un producto que en realidad va a conectar y va a resolver un problema no solo funcional, sino también un tema emocional. Me encanta eso que decís vos, porque eso se amarra muy bien con el tema de emprender, que hay un ser humano detrás. No solo es voy a vender un producto, voy a escalar mi solución, voy a generar X cantidad de dinero, sino en realidad tengo que llegar a la persona que lo está consumiendo o que lo va a consumir. Y creo que tocaste algo que enamora, fíjate, Pablo, y eso es creo que tal vez de las razones de por qué me gusta tanto el emprendimiento y el emprender es, de alguna u otra manera, vos dijiste, siempre va a haber un ser humano detrás. Y en los mejores casos, o en los casos correctos, justo hay una necesidad detrás, hay un dolor. En algunos otros solo hay tal vez un consumismo y algo adicional que igual está satisfaciendo. Si nos vamos muy profundos en la psicología, dirías vos, está satisfaciendo alguna necesidad emocional, psicológica de la persona, de decir necesito comprar muchas cosas aunque no lo necesite, valga la redundancia. Pero creo que el emprender para los tecnológicos, ese UX UI se aplica a lo físico. Eso es número uno, ¿verdad? Todo tenemos que también pensar en, aunque sea físico y no sea digital, y no sean botones los que estamos programando, ni colorcitos ni palabras, en lo físico hasta tenemos muchas más alternativas de cómo jugar, ¿verdad? Porque podemos jugar con olores, podemos jugar con colores, podemos jugar con texturas, podemos jugar con tantas cosas que si tocan el botón correcto de la persona, vamos a empezar a generar un cambio y vamos a empezar a generar esa conexión. Y el saber que siempre hay un humano detrás, creo que es lo que nos motiva a decir los emprendedores. Por eso es que te digo que somos
responsables de poder generar impacto en nuestra sociedad, porque hay humanos de este lado y humanos del otro lado, y estamos interactuando a través del emprendimiento de nuestros productos o servicios para tratar de generar un bien mayor, un crecimiento, ok, ahora estamos resolviendo esto, ¿qué podemos hacer? O ahora esto se puede hacer de una manera más sencilla gracias a esto, o gracias a esto estamos logrando llegar al otro nivel de lo que queríamos llegar. O sea, siempre creo que el emprendimiento va a venir a traer un impacto positivo a donde quiera que el emprendedor se dedique, y eso es, Sí. eso es lindo. Yo no sé cómo no nos puede llegar a gustar a las personas saber que tienen la oportunidad de emprender. O sea, eso es lo que te digo de los que se asustan. Digo, ¿no te gustaría saber y por lo menos decir, hay 3, 4 personas afuera de mi familia que les resolví algo y que aporté? Qué bien. Y creo que para mí esa es una de las motivaciones de emprender, a decir, quiero aportarle algo a mi sociedad, al país, al mundo, por así decirlo, en el que yo pueda decir, con esto apoyé, puse un granito de arena. O sea, no solo estoy consumiendo aire por acá. Totalmente. Mencionaste el tema de los sentidos y me recordé de un libro, y hay un libro muy bueno que se llama Brand Sense de Martin Lindstrom. Es un mercadólogo investigador muy, muy interesante que hace diferentes experimentos a nivel sensorial. Justamente menciona el tema de los olores, los estímulos visuales, los estímulos auditivos y cómo ir construyendo marca con estos diferentes elementos. Y creo que en la época en la que estamos, en el mundo volátil, en el mundo plagado ahora por temas tecnológicos, creo que eso es un reto, ¿verdad? El cómo llegar a tocar los diferentes sentidos de las personas, porque definitivamente visualmente nos entra todo el contenido digital, también por la audición, pero los otros sentidos empiezan a quedar un poquito relegados, por así decirlo, y se vuelve un reto. Y eso lo quiero unir con el último tema de la entrevista, y es Web3. Porque ese es otro reto. Ese es otro reto a nivel sensorial, a nivel de experiencia, a nivel de negocio. Y quizás solo para familiarizar rápidamente a quienes nos puedan escuchar y no están como muy cercanos al término. Si pudieras dar una breve explicación qué es Web3, así en términos muy, muy sencillos, muy básicos. ¿Qué es Web3? A ver, Web3 yo creo que la manera de entenderlo es que es por así decirlo, el Internet descentralizado. ¿Y a qué me refiero con descentralizado? Porque esa palabra es bien compleja, ¿verdad? Hoy por hoy nosotros dependemos de que exista un servidor, de que exista un único lugar del que consumimos el Internet y el que aprueba, por así decirlo, o no, cualquier interacción que nosotros estamos teniendo con Internet. Algo que también vale la pena, y como para agregarles de lo que era Web 2, que es lo que hoy normalmente consumimos, tenemos normalmente la capacidad de poder escribir y leer a nivel de interacción dentro de la web. Versus en la Web 3, cuando decimos descentralizado, es que no es un tema de aprobación, sino es un tema de confirmación. Y esa es una palabra bien importante, en donde múltiples personas, múltiples puntos, ¿verdad? Alrededor del mundo, nos están confirmando la interacción que estamos teniendo en la Web3. Ya sea subir una transacción, firmar un contrato, subir una publicación a una red social. Nos están confirmando, no aprobando, porque nosotros somos dueños del contenido que estamos generando. Y eso es de lo más bonito. Entonces creo que Web3 es esa red que está buscando ser no solo segura, sino que a la vez confiable y verificable, para que todo lo que hagamos nosotros en Internet podamos venir y tener una certeza de que sucedió. Hoy por hoy en la Web 2, como hay alguien, como les decía, que probablemente tiene el control, él se queda con la información. En la Web 3, nosotros somos dueños de nuestra información, nosotros somos dueños de lo que estamos haciendo y estamos pidiendo confirmación de lo que estamos haciendo para que eso pueda suceder y pueda fluir. Algo así. O sea, es una muy buena pregunta, porque creo
que todavía ilustrarlo, por así decirlo, Es un reto, en trocitos, es un reto. Sí, sí, fíjate Sí. que es algo que con lo que yo también me he enfrentado, porque me dicen, ¿qué es eso, Web3 o blockchain? Y es, si uno dice, no, es el Internet del valor, ¿verdad? Es donde se mueve el valor. Pero ¿cómo así, verdad? Pero creo que el punto de la descentralización es importante porque, como haciendo un ejemplo, es el banco, por ejemplo, si uno va a transferir dinero, el banco es quien autoriza o quien permite que eso fluya, ¿verdad? Mientras que en la blockchain, en Web3, lo que necesitas es que una red de computadoras confirmen la transacción para que fluya el dinero sin ningún tipo de bloqueo o sin ningún tipo de fricción, por así decirlo, más que los fees que te puede cobrar la red, ¿verdad? Sí. Y dentro de este panorama Web3, ¿qué oportunidades ves vos para los emprendedores? ¿Qué oportunidades crees que pueden tener los emprendedores en Guatemala o en el mundo para hacer algo en Web3? Pablo, yo te diría que las oportunidades ahorita son infinitas. Mm. Creo que depende, y obviamente todavía estamos en una fase muy, muy temprana, y eso sí quiero hacer muy énfasis para todos los que están acá. De verdad, móntense. O sea, Web3 todavía estamos en una fase muy, muy temprana, y más en nuestra región, en la que hay muchas oportunidades para cualquiera que decida empezar a conocer Web3 y emprender en Web3, pueda ser de los primeros en su industria y de los primeros en venir y realmente posicionarse dentro de un mercado, porque yo no creo que la Web2 va a desaparecer solo así, ¿verdad? Web3 va a estar ahí, van a interactuar en conjunto, va a haber muchas cosas que hay opción Web2 y hay opción Web3 y algunas que se interactúan, pero van a estar en un mercado bien, bien interesante que lo que sí puedo decir es que es seguro que viene y es seguro que va a pegar, ¿verdad? Porque los beneficios que está ofreciendo la tecnología de blockchain, y eso probablemente en algún otro episodio o en alguna otra charla podemos conversarlo, son muy grandes para todas las industrias, muy, muy grandes para todas las industrias. Y el emprendedor que se quiera montar ahorita tiene la oportunidad de poder salir a probar. Y te voy a decir, para no poner la parte económica por ahí, pero a probar de una manera muy rápida y con poco riesgo. No está pasando nada. O sea, llegas, probás, mirás si funciona, tenés cierto segmento. La Web3 funciona muy, muy enfocado todavía en temas de comunidades. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, decir, ok, voy a llegar a este nicho. Existe esta comunidad, probemos. ¿Funcionó o no funcionó? No pasa nada. Y puedes agarrarte de muchas ya herramientas y alternativas que existen dentro de Web3 y ser de los primeros en posicionarte. Yo creo que el emprendedor, dependiendo de la industria y independientemente de la industria donde venga, puede hacer muchísimo en Web3. O sea, vienen las normales y las más utilizadas, obviamente, son la industria financiera, por los beneficios que se han probado, pero para cualquiera, nosotros estamos en un país muy enfocado en temas de agricultura. También un país relativamente importante en temas de exportación. Un país en el que tenemos muchas oportunidades desde el área textil, por ejemplo. Y la Web3 para esto, hay uno de los casos de uso, que es el tema de trazabilidad, que le puede dar un valor muy importante a los productos, en donde puede venir y diferenciar cualquier producto de exportación de agricultura, de la cadena de valor o del área de la cadena textil, para que tu producto fuera, a la hora de exportarlo, sea mucho más valioso. ¿Y por qué es esto relevante? Porque hay una iniciativa, si no me equivoco, 2025 o 2030, en la que ya vienen regulaciones importantes en las que te van a obligar a tener cierto nivel de trazabilidad y te van a pedir y exigir que tengas documentado muchas cosas, y Web3 es el que te está dando la solución desde ya, de una manera mucho más ágil probablemente que venir a implementar algún otro procedimiento de trazabilidad o de seguimiento natural en la Web2. Entonces, para Guatemala, esta es una oportunidad gigante a nivel, y el otro de lo que estamos hablando aquí, porque estamos probablemente entre una audiencia muy mercadóloga y demás, es en temas de planes de lealtad, en temas de programas de rewards, en temas de creatividad a nivel de lo que se puede hacer con los contratos inteligentes o los NFTs y demás. Hay una oportunidad gigante de poder emprender y crear proyectos que se dediquen a satisfacer esas necesidades de las empresas que quieren innovar y que quieren llevar
sus proyectos de lealtad y programas de lealtad a otro nivel. Lo vimos hace poco, hubo un banco por ahí, no nacional, que es regional, que quiso hacer un invento de por ahí con tecnología y que hasta hubo confusión y revuelo en lo que estaba pasando, Claro. pero ya está sucediendo. Pero ya están haciendo, Ya sí, está sucediendo. ya está pasando. Eso es súper, súper interesante porque decís, ok, empiezan a ver la tecnología como algo atractivo, ya no es solo las marcas grandes, lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos o en Asia, sino ya está acá, está aquí en Centroamérica, está en Guatemala. Sí, eso es muy interesante de ver. Y me llama mucho la atención también que en el tema de marketing y publicidad, aún aún todavía hay como que cierto miedo. Ya empiezan a hacer cosas, pero en nuestra región todavía está como muy temerosa lo veo. Totalmente, y yo creo que y voy a aprovechar el espacio pagado, no hombre, el espacio aquí de lo que estamos conversando, justo con unos amigos y estamos haciendo un proyecto, fíjate Pablo, que tiene que ver con Web3, en el que estamos habilitando un espacio en el metaverso, en uno de los metaversos que existen. No estamos haciendo un metaverso para que no lo confundan, pero con la intención de empezar a testear y de ser los primeros. Por eso les digo, de ser los primeros que tratan de hacer esto, de impulsar la innovación a nivel de docencia, de cómo enseñar y a nivel del desarrollo corporativo. Y va a ser en un metaverso. Entonces vamos a empezar a tratar de capitalizar sobre todas las oportunidades que existen en el metaverso y a ser los primeros en los que probamos los casos de uso. Para poder decirte, espérese, nosotros ya lo probamos, esto sí funciona. O sea, vos empresa, que quisieras hacer esto porque ya te dijo tu marketing que lo quisieran hacer, yo ya lo probé y aquí está la herramienta y te doy hasta datos, y era lo importante que hablamos de Big Data y analítica detrás que te permita decir, funciona así, qué bueno. Y lo estamos haciendo de una manera muy proactiva, sabiendo que ahorita todavía el mercado, vos lo dijiste, no está ahí, pero podemos ser nosotros los que desarrollamos mercado y podemos ser nosotros los que testeamos. Y esa creo que es la invitación principal que le haría yo a los que están aquí pensando desde cualquier área. Empiecen a identificar cuáles son esas oportunidades que hay en Web3 y si no las saben, hay muchísimos que estamos metidos en este mundo y pareciera que no, pero que aquí estamos, en los que se pueden acercar y estoy seguro que cualquiera les puede dar una guía, una recomendación, alguna página, algún ejemplo o algún proyecto global que esté haciendo algo similar para que empiecen a entender cómo pueden utilizar la tecnología sobre Web3 y capitalizar con sus proyectos. Mira, qué buenísimo. Y voy a poner tu información en la parte de comentarios e información del episodio para que las personas te puedan contactar, te puedan buscar. Y Francis, antes de cerrar este episodio, ¿hay alguna reflexión, algún mensaje clave que le quisieras dejar a las personas que nos escuchen hoy, en el presente y en el futuro? Y creo que de las reflexiones y lo hablamos y es lo que engloba todo esto que estamos diciendo. Busquemos ser profesionales en lo que hagamos y no tengamos miedo de fallar, sino de no intentarlo. Como dirían ahí, creo que esa frase también ya existe, pero es de verdad lo que más nos puede enseñar el emprendimiento y la tecnología y todo lo que está sucediendo es que si nos quedamos parados, si nos quedamos estáticos, probablemente sí nos vayamos a arrepentir. Pero de actuar, de probar, de intentarlo y arriesgarnos, nunca nos vamos a arrepentir. Y que el tema de emprender, de lo que venden los gurús de TikTok, YouTube, Instagram y demás, nunca va a ser fácil. No es, empieza a generar $10,000 en una semana haciendo esto, no es así de fácil, ¿verdad? Porque conlleva muchas cosas, por lo menos para que sea sostenible y que realmente pueda ser un legado para tu familia, para tu sociedad, para lo que estés haciendo. Conlleva tiempo, dedicación y conlleva trabajo duro detrás para que las cosas realmente funcionen como deberían de ser. Creo que eso es muy importante tenerlo en mente porque al final entre todos los emprendedores nos tenemos que echar la upa a que cada vez subamos la barda y que cada vez sean mejores los proyectos que sacamos y que cada vez eso genere más oportunidades y que cada vez podamos decir estamos mejorando el ecosistema porque todos nos podemos apoyar y que sobre todo, y creo que con eso te cierro, es eliminemos esa mentalidad de que si alguien más lo está logrando, yo quiero ver cómo me lo bajo. Entendamos que en la colaboración, que en el apoyo entre todos, existe un valor muy grande, porque lo que podemos hacer es que el pastel siempre sea cada vez más grande.
comernos el pastel solitos, nos vamos a empachar. Pero hacerlo más grande va a permitir que todos tengan una tajada. Y eso es muy valioso a la hora de emprender. Vos, qué poderoso ese mensaje, me encanta, de verdad, porque muchas veces las personas son como aborazadas y quieren todo solo para ellos y dicen, no, 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 todo el pastel es para mí. Y en realidad el pastel para todos. Es un mercado grande, es un mercado con oportunidades y más ahora con el tema de la globalización, que cada vez tenemos acceso a diferentes mercados financieros, de productos, de servicios digitales. Y mientras más colaboremos entre nosotros, vamos tejiendo esa red de referidos, de personas con las que podemos hacer negocio. Pero también dijiste algo súper importante, de comunidades. Y creo que eso es algo súper valioso a rescatar porque aplica para todo. Ya no solo es Web3, sino tenés que entender que como marca, como emprendedor, estás trabajando en una comunidad. Ya no solo son tus consumidores, sino es con las personas que te relacionas. Así que me encanta lo que conversamos, Francis, y contame dónde te pueden encontrar las personas si te quieren conocer más de vos, cuáles son tus redes. Buenísimo. Mis redes todas son iguales. Es F Sanchinelli, mi apellido, F Sanchinelli en TikTok, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Próximamente, probablemente mi página web también es fsanchinelli.com. GitHub para los de desarrollo. Todos estamos en todas. Estoy ahí como F Sanchinelli, ahí me pueden encontrar. Y de verdad que si puedo aportar en algo, será un gusto poder conectar con los que estén interesados. Y de verdad, Pablo, a vos, gracias por esta invitación. Creo que estos espacios se nos pasaron volando la hora y, Sí. Y es tan rico poder platicar de esto porque creo que esto es lo que más deberíamos de hacer para que más personas se animen. Totalmente, Francis. Y yo voy a dejar tus redes en los comentarios, en los espacios de información del episodio. Y de verdad, vos ha sido un placer conversar con vos, poder entender más sobre los diferentes puntos de emprendimiento, de psicología, que también es súper importante, de marketing y de Web3, porque definitivamente eso es algo que va a aportar y que aporta muchísimo valor para el ecosistema de emprendimiento. Y esperamos haberles ayudado a tener un reset mental y ver este mundo desde una diferente perspectiva. Gracias a todos y suscríbanse al canal.